No sé por qué sigo vivo. No lo digo como metáfora ni como lamento. Lo digo porque cada vez que despierto en esta cama de hospital, con el olor a desinfectante metido en la nariz y el sonido de los monitores marcando que todavía respiro, siento que esto es un castigo. Ojalá hubiera muerto ese día. Ojalá todo hubiera terminado ahí, en la sala de mi casa. Pero aquí sigo, pensando y pensando, repasándolo todo una y otra vez, como si al repetirlo pudiera cambiar algo. Tengo 60 años. No soy joven. A esa edad uno ya no se engaña. Ya no cree en segundas oportunidades ni en finales felices. Yo había fracasado en casi todo lo que intenté. Matrimonios, relaciones, proyectos, nada duró. Siempre terminé solo. Siempre. Con el tiempo aprendí a convivir con esa idea. Me preparé para morir solo, en una cama, sin que nadie me tomara la mano. No era una tragedia para mí. Era simplemente lo que me tocaba. Vivía sin expectativas. Trabajaba, regresaba a casa, leía, dormía. Nada más. Hasta que una vez, el destino nuevamente decidió burlarse de mí. Fue una tarde cualquiera. Caminaba por el parque buscando un lugar tranquilo para leer. No buscaba compañía ni conversación, solo una banca y silencio. Entonces la vi. Estaba sentada sola, leyendo. Nuestros ojos se cruzaron sin intención. No fue un momento mágico ni nada parecido. Fue algo simple. Me acerqué y le pedí permiso para sentarme a su lado. Ella asintió. Nos saludamos. Nada más. El libro fue el pretexto. Hablamos de lo que leía, de lo que yo leía. Después de nosotros. Su nombre, Eleonor. Desde el inicio fue distinta. No coqueta, no ingenua. Era clara, directa, inteligente. No intentaba agradar. Eso me atrapó. Empezamos a vernos con frecuencia. Caminatas, cafés, conversaciones largas. Pasaron meses. La amistad se volvió algo más. No fue rápido ni impulsivo. Fue constante. Con el tiempo terminamos viviendo juntos. Yo sabía que mi edad era un problema. No para ella, para mí. Siempre estaba ahí como una sombra. Lo hablábamos. Incluso bromeábamos con eso. Yo decía que moriría primero. Ella decía que no, que cualquiera podía morir antes. Nunca lo dijo con ligereza. Lo decía como una posibilidad real. Eleonor hablaba así. Pensaba así. Era brillante. Hablábamos de política, de filosofía, de libros. Discutíamos, debatíamos. No siempre coincidíamos, pero todo funcionaba. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba donde debía estar. No tenía miedo, no había soledad, había paz. Todo era perfecto, y por eso mismo, no supe verlo venir. Una mañana desayunábamos viendo las noticias. El noticiero local mostraba una imagen que llamó su atención. En la pantalla aparecía una mujer vestida de naranja. El jurado había sido definitivo. Pena capital. Inyección letal. Ese sería su destino. La mujer había sido declarada culpable de haber arrebatado la vida a sus 2 hijos de manera cruel. Después de años, la justicia iba a ejecutarse. Eleonor dijo que estaba mal. Dijo que nadie merecía morir así, que nadie tenía derecho a decidir eso. Yo no estuve de acuerdo. Le dije que era lo justo, que el jurado había sido claro, que esa mujer merecía pagar por lo que hizo. Eleonor insistió. Dijo que quizá era inocente, que no conocíamos su historia,
que quizá ella también había sido una víctima. Me molesté. No grité. No perdí el control. Pero fui firme. Dije que no todo tenía justificación, que algunas cosas no tenían perdón. La conversación escaló. Hablamos del derecho a vivir, de la justicia, del castigo. Ninguno cedió. Esa noche nos fuimos a dormir enojados. Al día siguiente me desperté primero. No la desperté. Me fui al trabajo sin despedirme. Pensé que la pelea había sido innecesaria. Pensé que no valía la pena. Pasé todo el día pensando en ella. Así que decidí salir temprano del trabajo. Le compré flores, compré boletos para el teatro. Pensé que olvidaríamos esa discusión absurda por alguien que no valía la pena. Salí sin avisar. Subí al coche, me dirigí a verla. Estaba feliz, de verdad feliz. Durante el camino, mi teléfono empezó a sonar. No contesté. Sonó otra vez, y luego otra. Pensé que seguramente era mi jefe. Yo creí que no había notado que me fui antes. Seguramente quería llamarme la atención. Así que, mejor, decidí apagar el teléfono. Llegué a casa, me estacioné y entré. Pero la puerta estaba abierta. Eso me detuvo por un momento. Entré con cuidado, con precaución. Y entonces lo vi. En mi sala estaba ella, la mujer de las noticias, la condenada a muerte. Tenía a Eleonor tomada del cabello, con un cuchillo en su cuello. El mundo se detuvo. No grité, no corrí, no pensé. Solo dije su nombre. Verónica. Le pedí que no lo hiciera. Le dije que ya me había destruido una vez, que no lo hiciera de nuevo. Ella me miró. No estaba cuerda. Nunca lo estuvo. Dijo que si ella no podía ser feliz, entonces yo tampoco. Me dijo que ella había perdido a sus hijos y que ahora yo perdería lo único que amaba. No hubo negociación. No hubo tiempo. Le arrebató la vida a Eleonor frente a mí. Así, sin dudar, deslizó su filoso cuchillo por su blanco y hermoso cuello. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Vi cómo la vida se apagaba de sus ojos. Me acerqué y me hinqué frente a mi amada Eleonor. Recordé una promesa que habíamos hecho tiempo atrás. Miré con odio y resignación a Verónica, mi ex esposa, y le pedí que terminara conmigo también. Ella no lo dudó, ni un segundo, y descargó su ira contra mi cuello. La oscuridad llegó. No morí. Desperté aquí en la cama del hospital. Mi ex esposa, nuevamente, espera su final en el pasillo de la muerte. Las llamadas en el coche no eran de mi jefe. Era la policía. Había escapado de prisión. Querían advertirme. Llegaron tarde. Escribo esto porque no quiero ni puedo cargarlo más. No busco perdón. No lo merezco. No busco comprensión. Solo quiero que quede escrito. Esto no fue una tragedia romántica. Fue violencia. Fue un crimen. Obsesión y destrucción. Eleonor no merecía nada de esto. Yo no supe protegerla. Y eso es algo que voy a cargar hasta el fin. Hasta que me pueda reunir de nuevo con mi amada Eleonor.
Antes de continuar, necesito advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No son historias creadas para entretenerte. No son leyendas ni relatos exagerados para provocar miedo. Son cartas reales, escritas por asesinos reales. Personas que respiraban, pensaban y sentían placer mientras destruían a otros. Aquí no hay monstruos sobrenaturales. No hay sombras que se mueven solas, ni criaturas ocultas bajo la cama. El terror del que vamos a hablar es peor. Es la crueldad consciente, la psicosis, la mente humana fracturada. Estas cartas contienen dolor, desprecio por la vida, justificaciones enfermas y una frialdad que no necesita adornos. No fueron escritas para el arrepentimiento. Fueron escritas para dominar, para provocar, para seguir hiriendo incluso después de la muerte. Escucharlas es asomarse a un lugar incómodo. Un lugar donde el mal no tiene colmillos ni garras, solo palabras y una firma al final. Si decides quedarte, apaga las luces, sube el volumen y disfruta de este episodio siniestro. BTK. Dennis deslizó la pesada puerta de roble de la iglesia, con un chirrido que resonó como un lamento. El olor a cera fría y incienso, que solía ser un consuelo cada domingo, ahora se sentía como una sentencia mortal. La misma iglesia donde cada semana compartía la comunión con su familia. El santuario donde él mismo servía como diácono, ahora se convertía en su altar profano. El eco de sus pasos resonó en la inmensidad. Cada uno de estos lo acercaba más a su perversión. Pero no estaba solo. Sentía no una, sino docenas de miradas sobre su espalda. Las figuras de yeso, los santos y los mártires inmaculados parecían observarlo desde sus pedestales, con sus ojos pintados de blanco y negro, como si lo acusaran, como si sus bocas silenciosas gritaran la herejía que estaba a punto de cometer. El Cristo crucificado, con su rostro inclinado y una lágrima de sangre en la mejilla, parecía llorar por el alma que había perdido. Sin embargo, a Dennis ya no le importaba. Los santos de yeso no podían hablar, no podían gritar y sobre todo, no podían hacer nada para detenerlo. La alfombra carmesí, testigo de bautizos y bodas, ahora se empapaba de un goteo oscuro y pegajoso con cada uno de sus pasos. Llegó al pie del altar. La cruz de oro brillaba bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por los ventanales. Con un jadeo ronco, soltó su carga. La joven, que había sido despojada de su vida con un lazo de nylon y una brutalidad metódica, se desplomó como un títere con los hilos cortados. Su cuerpo, ahora un pedazo de carne inerte, quedó extendido sobre las baldosas de mármol, un macabro contraste con la santidad del lugar. Esa noche, Dennis había reunido por fin los elementos que su mente perversa había diseñado por años. Una víctima indefensa a la que le arrebató su última exhalación. Los símbolos sagrados que tanto reverenciaba en público y el tiempo necesario para dar rienda suelta a sus fantasías más retorcidas. Una risa seca y gutural se escapó de su pecho. Miró una vez más al Cristo crucificado
cuya lágrima inmutable le devolvía la mirada. En un gesto de burla y desafío, Dennis se arrodilló, no para rezar, sino para dar inicio a su ritual. Rodeado de las reliquias de la fe que había traicionado, se entregó por completo a sus deseos más oscuros. Los mártires de yeso fueron los únicos testigos del infierno que se desató bajo el techo de la casa de Dios, los mismos ante los que un día pediría perdón. Pero esa noche no hubo perdón, solo la consumación de su depravación. El 25 de febrero del año 2005, el monstruo fue desenmascarado. No en un callejón oscuro ni en un sótano sangriento. Fue a plena luz del día, en una calle de Wichita, mientras se dirigía a almorzar con su esposa. Una fila de vehículos policiales lo acorraló, rompiendo la fachada de normalidad que tanto había cultivado. Dennis Rader, el hombre que creía haber engañado al mundo y a Dios, fue confrontado con la prueba irrefutable. La tecnología había revelado la huella de su alma podrida y la máscara de la respetabilidad se hizo trizas. Su reinado de terror, que parecía invulnerable, terminó, no con un grito de agonía, sino con el frío digital y silencioso del clic de un ratón. Durante su vida, este criminal compartió un sinfín de cartas con la policía, misivas llenas de pistas crípticas y detalles macabros que le permitían revivir sus crímenes una y otra vez. Sin embargo, fueron esas mismas cartas, los documentos de su vanidad y de su mente retorcida, las que finalmente lo llevaron a prisión. Así que, déjame leerte una de las cartas de Dennis Rader, conocido también como BTK. Me presenté en octubre de 1974. Me senté a escribir y la pluma en mi mano se sintió como una extensión de mi propia voluntad. Le envié la misiva a la policía, una confesión anónima de los horrores que había desatado en la casa Otero. Quería que supieran que yo, un fantasma, era responsable. Quería crédito por el terror que había sembrado. El silencio que siguió me irritó. Nadie me llamaba por mi nombre. No sabía que era un juego que duraría décadas, un baile enfermizo entre el cazador y la presa, el asesino y su audiencia. En diciembre de 1977, mi ego exigió ser reconocido. Después de mi próximo proyecto con Nancy Fox, llamé al 911 y les di la dirección del horror. Quería que la policía encontrara a mi víctima, no por un impulso de arrepentimiento, sino por el deseo de que supieran que estaba ahí, que yo era real. Las cartas se convirtieron en mi forma de vida. Eran mi aliento, mi voz en la oscuridad. Escribí un poema para Shirley Vian, mi Shirley Lux, una burla retorcida de una canción infantil, un testimonio de mi perversión. Les envié un disquete de una computadora, una pregunta arrogante, una demostración de mi intelecto pervertido. Mi mensaje era claro. No podían atraparme. Los engañé para que publicaran el anuncio que me daba luz verde para continuar, para que se creyeran que estaban a salvo. En 2004, después de un letargo de 13 años, la prensa me despertó de nuevo.
Mencionaron que mi caso era frío, un viejo recuerdo olvidado, y mi ego no pudo soportarlo. Me comuniqué de nuevo, enviando fotos, joyas de las víctimas y las licencias de conducir que guardaba como trofeos de mis fantasías. Quería que la ciudad se encogiera de miedo una vez más, que sintiera mi presencia. Pero la tecnología, esa misma herramienta con la que me burlé de ellos, fue mi perdición. El disquete que envié, creyendo que era una fortaleza inexpugnable, contenía mi nombre, Dennis. El hombre que había evadido la justicia por décadas, que se había escondido a plena vista detrás de su máscara de padre de familia y diácono, fue traicionado por sus propias palabras, por la huella digital que había dejado sin pensar. Mis cartas, mis poemas, mi ego, todo se convirtió en mi propia sentencia de muerte. Así que ahora, antes de morir, escribo mi última carta. La carta de un asesino que confiesa su crimen final. Aquel del que nadie supo jamás. Todos creen que ella se quitó la vida por voluntad propia. Pero la verdad es otra. Fueron mis manos las que le arrancaron su último suspiro. Nunca sabrán más. Me despido con cariño. Su servidor, BTK. Dahmer. Las cosas dejan de ser lo que son y se convierten en lo que uno necesita que sean. El cuarto olía a metal viejo y a humedad, una mezcla persistente que se había vuelto familiar. No era asco lo que sentía, era pertenencia. Se sentó en el borde de la cama, con la espalda encorvada, los hombros caídos hacia adelante como si su propio cuerpo intentara esconder algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Pensó en las formas. Siempre pensaba en las formas. En la tensión exacta de un músculo cuando se estira, en la línea que se dibuja entre el cuello y el pecho, en la fragilidad que existe justo antes de que alguien deje de resistirse. No había violencia en su recuerdo inmediato, solo orden. Un orden que el mundo exterior nunca supo darle. Acarició los pies de su acompañante con una paciencia metódica. Ese gesto, mínimo, confirmaba algo que él ya sabía. Sus dedos avanzaban lentos, presionando, recorriendo la piel fría, esperando una reacción que no llegó. No hubo sobresaltos, ni un reflejo humano. Nada. Jeffrey se detuvo un segundo, con la mano suspendida en el aire, observando esa quietud que empezaba a resultarle incómoda. No era rechazo lo que sentía, era frustración. La inmovilidad absoluta siempre le había parecido un problema. Se incorporó despacio, cuidando no hacer ruido, aunque en el fondo sabía que ya no importaba. Caminó hacia la cocina con pasos arrastrados y abrió el refrigerador. El zumbido del motor llenó el silencio del departamento. Tomó una cerveza y justo antes de cerrar la puerta, algo le hizo fruncir el ceño. Volvió a mirar. Dentro, entre envases y bolsas mal acomodadas, había una mano. No completa, no fresca. La piel estaba opaca, dañada, casi irreconocible. Apenas quedaban restos. Jeffrey sintió un sobresalto breve, no de culpa ni de miedo, de cálculo. Se quedó ahí, con la cerveza sudando entre los dedos, pensando. La preocupación no era moral, ni siquiera emocional.
Era práctica. Esa noche no habría suficiente comida. El proceso se había alargado más de lo que había previsto, y el tiempo, una vez más, se estaba volviendo un enemigo. Suspiró con fastidio, como quien se da cuenta de que algo no salió conforme al plan. Cerró el refrigerador con un golpe seco y regresó al cuarto. Entró con la cerveza en la mano y se detuvo frente a la cama. Miró directamente a los ojos de Steven Hicks. Estaban abiertos, húmedos, desesperados. Steven seguía atado de pies y manos, el cuerpo tenso, los músculos rígidos por el miedo y la impotencia. Jeffrey lo observó con detenimiento, evaluando como quien decide qué hacer con un objeto defectuoso. Luego sonrió. No una sonrisa amplia, una breve, casi íntima, como si compartiera un secreto consigo mismo. Dejó la cerveza sobre una mesa cercana y con una calma inquietante se desabrochó el cinturón y bajó la cremallera. El sonido metálico resonó en el cuarto, más fuerte de lo que esperaba. Antes de avanzar, se giró hacia la videocasetera. Tomó una cinta con cuidado y la introdujo. El aparato tragó la película con un chasquido mecánico. La televisión se encendió y la habitación se llenó de imágenes distorsionadas. En la pantalla, Linda Blair se retorcía en la cama, poseída, desfigurada por una fuerza invisible que la dominaba por completo. Gritos, rezos, convulsiones. Un infierno cuidadosamente encuadrado para el entretenimiento. Jeffrey miró la escena unos segundos, complacido por la coincidencia, y luego volvió la vista hacia la cama. Ahí, en la vida real, Steven Hicks vivía su propio infierno, sin sacerdotes, sin salvación, sin espectadores dispuestos a apartar la mirada, solo el control absoluto de alguien que no veía personas, solo veía placer, etapas, procesos que se podían acelerar cuando era necesario. Jeffrey dio un paso al frente. Afuera, el mundo seguía funcionando con normalidad. Dentro de ese cuarto, el tiempo había dejado de existir. Durante años, Jeffrey caminó entre personas sin que nadie lo viera realmente. Era silencioso, torpe, olvidable. Nadie sospecha del que no reclama atención. Nadie teme al que parece roto antes de intentar romper algo más. Aprendió pronto que el control no se obtiene imponiéndose, sino esperando, dejando que el otro se acerque, dejando que confíe. Observaba con paciencia, medía gestos, escuchaba el caos dentro de sus víctimas, leía sus necesidades. Sabía reconocer quién necesitaba dinero, quién necesitaba compañía, quién estaba dispuesto a seguir a un desconocido solo para no pasar otra noche solo. Las noches eran su territorio, no por el ruido ni por el caos, sino porque en ellas todo se vuelve negociable. Una conversación breve en la calle, una oferta pequeña, dinero a cambio de beber, de tomar unas fotos, de pasar el rato. Nada que sonara peligroso, nada que pareciera definitivo. Así fue como los límites comenzaron a desaparecer, uno por uno, sin gritos, sin persecuciones, sin errores apresurados. Jeffrey no cazaba, seleccionaba, y cuando alguien cruzaba la puerta de su departamento, el mundo exterior dejaba de existir. La noche del 22 de julio de 1991 comenzó como todas las demás. En Milwaukee, Jeffrey se acercó a 3 hombres con la naturalidad de quien ya había ensayado ese momento cientos de veces. Habló despacio, sonrió poco, ofreció dinero.
Tracy Edwards aceptó y lo acompañó hasta un edificio viejo. El trayecto fue corto, y una vez dentro del departamento, la sensación de encierro fue inmediata. Desde el primer paso dentro, algo no encajaba. El olor, el desorden, la sensación de estar en un sitio donde el aire parecía estancado desde hacía demasiado tiempo. Jeffrey actuó como siempre, fingiendo normalidad, llenando el silencio con frases inofensivas, manteniendo la ilusión de una visita cualquiera. Le ofreció algo de beber, con la naturalidad ensayada de quien ya había hecho ese gesto demasiadas veces. Mientras hablaba, mientras llenaba el vaso, dejó caer discretamente unas pastillas en la bebida, cuidando que el movimiento no llamara la atención. El ambiente seguía siendo aparentemente normal, casi cómodo, hasta que el quiebre ocurrió de forma precisa y calculada. Un movimiento rápido, seco, el sonido metálico cerrándose alrededor de la muñeca de Tracy. Las esposas. No hubo forcejeo ni gritos. No hubo violencia. En ese instante, Tracy entendió que ya no estaba participando en un trato ni en un juego. Estaba atrapado en un encierro del que no se salía negociando. Jeffrey no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El control ya estaba establecido desde antes. Tracy, luchando por no delatar el pánico, decidió ganar tiempo. Fingió calma, incluso sonrió. Dijo que todo estaba bien, que entendía, que podía seguir el juego. Mientras tanto, el efecto de las pastillas comenzaba a avanzar con rapidez. La cabeza le daba vueltas, el cuerpo se volvía pesado, la vista se le nublaba, y cada segundo sentía que perdía el dominio de sí mismo. Estuvo a punto de caer al suelo más de una vez, pero se obligó a mantenerse en pie, concentrado únicamente en una cosa: sobrevivir. Esperó el descuido. Cuando finalmente llegó, reaccionó con lo último que le quedaba de fuerza y lucidez. Se soltó como pudo. Salió corriendo del departamento hacia la calle, desnudo, tambaleante, desorientado, gritando por ayuda, mientras detrás quedaba un lugar del que entendió demasiado tarde: no todos salían con vida. Corrió por la calle con una esposa colgando de la muñeca, con el miedo empujándolo más rápido que el cuerpo. A las 11:30 de la noche, logró por fin detener a una patrulla. No supo explicar todo, solo lo suficiente para que lo miraran con atención. Los patrulleros lo escucharon con escepticismo. Su estado era alarmante y su relato confuso, pero algo en su desesperación los obligó a creerle. Bajo esa duda tensa, aceptaron regresar con él al lugar donde estuvo a punto de perder la vida. Al llegar, tocaron la puerta con fuerza. Jeffrey abrió. No huyó. No se resistió. Actuó como si todo fuera un malentendido más, como si la calma pudiera sostenerse un poco nada más. Pero la máscara se rompió cuando los policías vieron las fotografías, y peor aún, cuando abrieron la nevera. Ya no era una discusión, ni una broma, ni un incidente aislado. El departamento empezó a hablar por sí solo. Lo que encontraron después confirmó que Tracy había corrido de algo mucho peor de lo que alcanzó a comprender en ese momento. Había huesos humanos por todos lados. El día que todo terminó no fue distinto a otros. No hubo presentimiento ni epifanía, solo un cansancio raro, como si algo dentro de Jeffrey hubiera empezado a derrumbarse antes de que el mundo exterior lo notara. Cuando finalmente lo descubrieron, no encontraron a un monstruo gritando su victoria, sino a un hombre quieto, casi aliviado.
El secreto había sido demasiado grande para sostenerlo para siempre. La detención no fue un clímax, fue el inicio del horror. Una sucesión de miradas que ya no podía esquivar, de preguntas que ya no podía controlar. Lo que había construido con paciencia se desmoronó en cuestión de horas. Y aún así, incluso entonces, Jeffrey no sintió arrepentimiento en el sentido convencional. Sintió pérdida del control, pérdida de la ilusión de permanencia. La prisión no lo transformó, solo lo redujo. Le quitó el movimiento, pero no la voz. Y fue ahí, en ese espacio donde el cuerpo deja de ser útil, donde Jeffrey encontró otra forma de prolongarse. La palabra escrita, las cartas, eran fragmentos de lo que aún necesitaba tocar, poseer, moldear, aunque fuera a distancia. El 28 de noviembre de 1994, esa extensión se cortó de golpe. Dentro del Centro Correccional de Columbia, en Wisconsin, Jeffrey realizaba labores de limpieza en el gimnasio. Otro interno, Christopher Scarver, lo atacó con un objeto contundente. Los golpes fueron directos, brutales, definitivos. No hubo intervención inmediata. No hubo tiempo. Jeffrey fue trasladado a un hospital cercano, donde murió horas después a causa de los traumatismos en la cabeza. Algunos sostienen que ese final era algo que Jeffrey ya esperaba. Incluso siendo un hombre de gran tamaño, no intentó defenderse ni resistirse. Simplemente dejó que las cosas sucedieran. Así terminó la vida de Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. Pero antes de partir, dejó algo que aún hoy puede helar la sangre: sus cartas. Lo que vas a escuchar no son simples escritos, son fragmentos de terror, palabras nacidas en las noches más oscuras, redactadas por Dahmer desde la frialdad absoluta de su celda. Si por momentos esta carta suena fragmentada, casi sin lógica aparente, no es un error. Es el reflejo de una mente rota, de pensamientos que nunca fueron ordenados para ser entendidos, sino para existir. Vi tu fotografía con atención. Siempre lo hago. Hay cuerpos que hablan, incluso cuando intentan permanecer quietos. El tuyo lo hace. No es solo cuestión de apariencia, es proporción, equilibrio, una especie de promesa involuntaria. Me resulta curioso cómo algunas personas no son conscientes de lo que provocan simplemente existiendo. Tengo hambre. No te preocupes por las reglas de este lugar. Yo ya las conozco mejor que nadie. Sé qué se permite y qué no, qué se puede pedir y qué debe insinuarse. También sé que la mayoría de las personas no cumplen lo que prometen. Dicen que escribirán, que enviarán algo más, que no desaparecerán. Luego lo hacen. Por eso, soy selectivo. Por eso no respondo a todos. Hay días en los que me siento sorprendentemente tranquilo. Observo por la ventana, leo, escribo. A veces incluso sonrío. No porque esté bien, sino porque he aprendido a hacer las paces con lo que soy. Un monstruo en cautiverio. El mundo exterior insiste en reducirlo todo a una palabra, pero la realidad siempre es más compleja. Nadie es una sola cosa. Yo no lo soy. Tú no lo eres. Me hablas de tu vida como si necesitaras permiso para sentirte cansado. No lo necesitas.
El cansancio es una forma de honestidad. Yo también estoy cansado. No del encierro, de la distancia, de saber que hay cosas que jamás volveré a tocar, ni siquiera con la imaginación. Eso es lo que más pesa aquí adentro. Agradezco lo que has enviado, no solo por el contenido, sino por el gesto. Dice más de ti de lo que crees. Hay personas que dan sin entender por qué lo hacen, y otras que entienden perfectamente lo que están intercambiando. Tú pareces estar en algún punto intermedio. Eso me resulta interesante. No te pido nada que no estés dispuesto a ofrecer. Nunca lo he hecho. Prefiero que las decisiones sean claras, incluso cuando son equivocadas. Si decides escribirme de nuevo, hazlo porque lo deseas, no por culpa ni por curiosidad ajena. La culpa se desgasta rápido. El deseo no. A veces pienso en las pequeñas cosas, en animales que se mueven libremente, en sonidos repetitivos que tranquilizan, en rutinas simples. También pienso en ellos, los que ya no están. Extraño su aroma, su suavidad. Son pensamientos inofensivos, casi tiernos. La gente se sorprende cuando los menciono. Esperan oscuridad constante. No entienden que la oscuridad más profunda siempre convive con lo cotidiano. No te preocupes por entenderme del todo. Nadie lo ha logrado. Y no espero que tú seas la excepción. Basta con que leas sin cerrar los ojos, con que imagines sin juzgar de inmediato. Hay verdades que no necesitan ser dichas explícitamente para sentirse. Escríbeme cuando puedas, o cuando te atrevas. Yo sabré reconocer la diferencia. Con amor, Jeff. Las cartas que acabas de escuchar no se pueden entender desde una mente sana. No hay forma de leerlas sin sentir que algo no encaja, que algo no está bien, que el razonamiento está roto. Y eso es lo que más inquieta. No la violencia en sí, sino la normalidad con la que fueron expresadas. Alguien escribió esto sin temblar, sin dudar, sin perder el hilo. Alguien que podía conversar, trabajar, convivir y después sentarse a planear cómo volver a hacerlo. Y este tipo de mentes no desaparecen, no se extinguen, no pertenecen a una época ni a un archivo policíaco. Existen ahora mismo, firman cartas, tienen nombre y apellido. Mientras escuchas este episodio, hay personas así, caminando, observando, calculando. No están gritando ni actuando de forma extraña. Están esperando. Y eso es lo verdaderamente insoportable. No saber quién, no saber cuándo, no saber si el siguiente ataque ya está siendo pensado por alguien que hoy parece completamente normal, o por alguien que en este momento está escuchando este episodio con atención. Yo soy tu amigo Fepo. Si este episodio te impactó, apóyame dejando tu poderoso like. Compártelo en todas tus redes sociales, especialmente en tus grupos de WhatsApp. Y si aún no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Ayúdanos a que este capítulo llegue a quienes todavía creen que el horror es ficción. Y antes de irte, te dejo una última pregunta. ¿Te atreves a escuchar el siguiente episodio de Siniestro?